Bueno, doy gracias al Señor, hermanos. El Señor les bendiga a todos ustedes. Ya, tuvimos una hermosa reunión recién con los hermanos, con las hermanas de la congregación. Gracias por la cantidad de hermanos que hoy estuvieron presentes. Y bueno, sigamos con la reunión, hermanos, con la misma reverencia que tuvimos hace un ratito, ¿vio? Porque todavía estamos reunidos y ahora viene la parte más importante, que es la parte de la palabra. Doy gracias al Señor por todo lo que los hermanos han compartido. Que el Señor bendiga a cada uno de los que estuvo presente y también que bendiga a los hermanos que no estuvieron, para que puedan estar. Amén, hermano. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir con nuestro estudio, o con nuestra meditación, mejor dicho, en el libro de Primera de Corintios. Vamos a Ahora, Señor, te damos gracias porque hemos escuchado todos los hermanos que han compartido. Te pedimos que tú bendigas a cada uno, a cada una de las hermanas, hermanos. Oh Señor, bendícenos, ayúdanos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo a dar tu palabra y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, estábamos hablando sobre la mesa del Señor. Vamos a leer del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿no? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a leer algunos versículos que tal vez nos van a llevar a entender mejor lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, amén. Espera que estoy buscando algunos versículos. Es muy importante este tema de la mesa del Señor, porque mucho no se entiende perfectamente este tema, y este tema debe ser entendido. Tiene que ser entendido por la iglesia y especialmente por la iglesia de gracia. Alabado sea el Señor. Entonces, 1283, en mi Biblia, estoy buscando la página, ¿vio? Entonces, dice el apóstol Pablo que él recibió del Señor lo que también os he enseñado, os he entregado, ¿no? Él entregó lo que recibió del Señor. Entonces, este punto es muy importante, porque ahora entendemos que lo que habló Pablo no lo habló de sí mismo, sino porque el Señor se lo había dado. No, porque muchos dicen que la Biblia es un libro escrito por los hombres. Ciertamente es así, pero también debemos reconocer que ellos escribieron lo que le dio el Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo, ¿no? Él lo recibió. ¿De quién lo recibió? Del Señor Jesucristo, del Señor resucitado. Y uno cuando recibe algo del Señor, lo tiene que enseñar. No lo tiene que compartir solamente, lo tiene que enseñar. Es decir, la enseñanza, una buena enseñanza significa lograr que esa persona que está siendo instruida por aquel que enseña se introduzca, se interese en lo que está aprendiendo, ¿no? Una buena enseñanza requiere eso, ¿no? Una mala enseñanza es cuando el chico es reprobado, ¿no? Cuando el chico repite de grado. Pero cuando hay un maestro que sabe enseñar, logra que el chico se introduzca en la enseñanza, ¿no? Se haga parte mismo de la enseñanza, se interiorice en la enseñanza a fin de que la aprenda, ¿no? La aprenda perfectamente hasta entenderla y después explicarla. Fíjese. Entonces, ¿qué hacemos cuando el Señor nos enseña algo a nosotros? Nosotros lo enseñamos. Entonces, ¿cuándo sabemos que nosotros lo estamos enseñando bien a los que estamos participando?
cuando otros se involucran en aquello que el Señor me ha enseñado. Se involucran, es decir, que lo hacen parte de ellos mismos. Y entonces, cuando ellos lo hacen parte de ellos mismos, entonces siguen la enseñanza que el Señor me dio a mí, o le dio al apóstol Pablo en ese caso. Siguen la enseñanza, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que los hermanos sigan las enseñanzas, ¿no? Tenemos que primeramente involucrarnos nosotros, porque nosotros estamos aprendiendo de alguien que recibió del Señor, ¿no?, la enseñanza. Entonces, ahora el apóstol Pablo, por medio de sus escritos, nos está enseñando a nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Involucrarnos, hasta entender, ¿no? Porque en este mundo hay enseñadores que ellos enseñan, ¿vio? Pero no les importa si el alumno entiende o no entiende. Lo mandan a estudiar, lo mandan a repetir. No es lo mismo repetir 1, 2, 3, 4, memorizar, que no es lo mismo que memorizar la enseñanza que aprender la enseñanza. ¿No? Cuando uno memoriza, no quiere decir que se introdujo, ¿no? Uno lo sabe porque lo repitió 1000 veces, pero no, uno tiene que entender que uno aprende por introducirse en la enseñanza. Entonces Pablo, él se introdujo en la enseñanza que el Señor le había dado. Se introdujo, él trató de entender lo que el Señor quiso darle a entender a él, para que él lo pudiera hacer entender a la iglesia. Si nosotros queremos que la iglesia entienda lo que nosotros hemos aprendido del Señor, tenemos que involucrarnos. ¿Con qué? Con la enseñanza. Tenemos que involucrarnos. No hay otra forma de enseñarla, ¿no? ¿Y qué significa involucrarnos? Tenemos que involucrarse, significa que la enseñanza que yo estoy recibiendo la tengo que vivir yo primero. Yo la tengo que experimentar primero, la enseñanza. Si no, no la puedo enseñar, ¿no? No la puedo enseñar de la manera que la enseñó el Señor Jesucristo o el apóstol Pablo. Y ayer hablábamos de que Pablo decía: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esto también tenemos que imitarlo. Ahora fíjese, el Señor Jesucristo, de Cristo resucitado, le enseñó a Pablo. Y Pablo se involucró en la enseñanza, trató de entenderla y la entendió perfectamente. Y entonces él ahora la puede enseñar, a fin de que otros también se involucren. Y esos que están involucrados, ¿quiénes son? Nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos que llevar la misma enseñanza que el apóstol Pablo nos dio a nosotros, a que otros se involucren. ¿Cómo se van a involucrar otros si nosotros no estamos involucrados? No hemos hecho carne esa palabra. No hemos hecho carne esa enseñanza. Por eso hay que entender cómo se debe enseñar. No, para edificar y para perfeccionar. ¿Cómo debemos hacerlo? De la manera que Pablo lo hizo. Por eso, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Alabado sea el Señor. Por eso nos deleitamos tanto en esta palabra. Por eso esta palabra llena, ensancha nuestro corazón, ¿no? Nos llena de gozo y de alegría poder entender, porque la única manera de entenderlo, hermano, no es memorizando, ni tampoco repitiendo, sino que es experimentándola. Esa palabra tenemos que experimentarla en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo humano. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nosotros la experimentamos, entonces nosotros tenemos una convicción tan clara de la enseñanza que no tenemos duda, porque nosotros la hemos experimentado. Ha pasado, se ha procesado esa palabra a través de nosotros y en nosotros, y entonces tenemos convicción. Y cuando hablamos la palabra, tenemos esa convicción, ¿no?, de aquel que la ha experimentado. Y nadie nos puede a nosotros decir que no es así. Fíjese, de un versículo cuánto tiempo se sacó. Qué maravillosa es la palabra del Señor amado, amén. Entonces, ¿por quiénes queremos ser enseñados nosotros? ¿Por cualquier maestro humano o por el Señor Jesucristo? Nosotros queremos seguir siendo enseñados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia.
Entonces Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es como que Pablo estuvo en ese momento, que vio que Pablo no estuvo cuando el Señor partió el pan con sus discípulos, pero como que él estuviese ahí. Partió pan. Dice que fue entregado y tomó pan. Y habiendo dado gracias, vio que nosotros tenemos que bendecir los alimentos, habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, dijo el Señor. Le estaba diciendo a sus discípulos, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mira, así voy a ser partido yo, le dijo. De la manera que se parte el pan, así voy a ser partido yo. ¿No? De esta forma. ¿Cuántos eran ahí? 12. Los partió en 12 pedazos, que representan las 12 tribus de Israel. Lo partió. Hacé esto en memoria de mí. ¿No? Recuérdenme, cada vez que ustedes partan el pan, recuérdenme. No recuérdenme a aquel Jesús que tuvo 3 años y medio. Recuerden que mi cuerpo fue partido, que fui a la cruz por ustedes, que cargué el pecado de todos ustedes, que recibí la culpa que ustedes merecían. Recuérdenme porque también cargué sus enfermedades y también cargué sus dolores en este cuerpo. Yo lo cargué. Cada vez que ustedes partan el pan, recuérdenme. Recuérdenme la agonía que yo tuve en la cruz del Calvario, el dolor, el padecimiento que yo sufrí allí. Recuérdenme. Recuérdenme que derramé mi sangre que estaba en mi cuerpo y que esa sangre pudo borrar todos los pecados que ustedes cometieron. Y no solamente ustedes, sino sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todos. Recuérdenme, cada vez que partan este pan, ustedes tienen que recordar cómo cargué esa cruz en mis hombros, de la manera que se allagaron mis hombros por lo pesado que era. Recuérdenme, fíjese, memoria. Tenemos que, cada vez que partimos ese pan, tenemos que, retrospectivamente tenemos que ir en el tiempo y en el espacio y ver al Señor cargando la cruz, ver al Señor llevando nuestra culpa, ver al Señor llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores, ver al Señor derramando su sangre y limpiando todo pecado, todo vestigio de pecado que nosotros habíamos cometido. Entonces, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacé esto en memoria de mí. En memoria de mí. Entonces, eso, hermano, tiene que ser una realidad. Lo podemos nosotros llevar a una realidad esta parte de la Escritura. ¿No podemos hacer uno con aquel sacrificio? Y por supuesto que sí. ¿Cómo nos hacemos uno? Por medio de la fe en la palabra. Creemos la palabra. Entonces la palabra de su gracia, nos va a llevar a ese momento de la historia donde no solamente Jesús fue crucificado, sino que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, cenó y tomó la copa. Fíjese, imagínese al Señor tomando la copa, en medio de los 12 discípulos, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde está el nuevo pacto? En la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad completa. Y entre esa humanidad estábamos nosotros.
Nosotros que no teníamos parte, no teníamos derecho a la salvación, a la vida eterna, no teníamos derecho a la herencia, no teníamos derecho a la inmortalidad, no teníamos derecho al nuevo nacimiento, no teníamos derecho a lo que hoy estamos gozando. No teníamos derecho. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacé esto todas las veces que bebieras en memoria de mí, las dos veces. En memoria de mí, las dos veces. Entonces nosotros tenemos que, cuando participamos de la mesa del Señor, tenemos que entender profundamente lo que significa el derramamiento de su sangre. Gracias a la sangre de Jesucristo, yo puedo y usted puede entrar en el pacto que Dios hizo. Entonces no podemos nosotros entrar en el nuevo pacto por medio de las obras justas que nosotros podamos alcanzar. No podemos entrar en el pacto, en el nuevo pacto por medio de la ley de Moisés. Tenemos que entrar en el nuevo pacto por medio de la sangre que Jesucristo derramó. Por medio de esa sangre preciosa y maravillosa que logró limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Por medio de esa sangre que estaba contenida, esa sangre sin pecado, que estaba contenida en el cuerpo humano de Cristo, nosotros hoy podemos gozar la salvación, la vida eterna y la inmortalidad. Entonces dice, hacé esto en memoria de mí. Yo a veces veo a hermanos que se emocionan cuando participan de la mesa del Señor. No es que se emocionan. Ellos están entendiendo lo que están participando. Están participando de algo que ellos han entendido porque ellos lo han recibido del Señor, como el apóstol Pablo, ¿no? Y ahora ellos nos quieren hacer participar a nosotros de lo que han entendido. ¿Cómo nos hacen participar de lo que ellos entendieron? Manifestándolo a través de su cuerpo humano. No es una emoción. No es que ellos se quebrantan en ese momento porque están acostumbrados a hacerlo, sino porque el Señor les enseñó el significado de lo que es partir el pan y derramar su sangre preciosa. Ahora nos toca a nosotros entender eso. Nos toca a nosotros entender lo que significa beber la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo. Fíjese, pero a mí lo que me maravilla de estos dos versículos que dice, hacedlo en memoria de mí. Gloria al nombre de Jesús. Esto es precioso, hermano. ¿No? Acordarnos, cada vez que participamos del cuerpo de Cristo, y cada vez participamos de la sangre, acordarnos de aquel nuevo pacto. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó el nuevo pacto? En la cruz. En la cruz de nuestro Señor Jesús, cuando la lanza le atravesó el costado, dice que de su costado salió sangre y agua. La sangre de Cristo derramada por mí y la sangre de Cristo derramada por ti. Es algo precioso, hermano. Si eso no conquista nuestro corazón, hermano, nada nos va a poder conquistar nuestro corazón. Porque a través de esa sangre nosotros hemos recibido la vida eterna, la salvación, la justificación, la regeneración. Si esa sangre no hubiera sido derramada, nosotros nunca hubiéramos sido salvos, nunca hubiéramos nosotros no hubiera tenido una esperanza de vida eterna, de irnos al cielo con Dios. El hecho de que esa sangre fuera derramada, no en aquel lugar, hace 2000 años, nos alcanzó. Fíjese el poder de esa sangre. Hacedlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Acuérdense. No lo olviden. Pues, dice el 26, así pues, todas las veces que comiere este pan y bebieras esta copa, cuando nosotros bebemos de la copa, nosotros no bebemos vino. Si nosotros estamos participando de la copa y estamos viendo vino adentro de la copa, entonces no estamos participando de la mesa del Señor.
Porque en la mesa del Señor no se toma vino. En la mesa del Señor se toma la sangre de Cristo. Nosotros bebemos de su sangre, no es vino lo que tomamos. Muchos tropiezan cuando ven el vino en la copa, pero no deberían tropezar, porque no es vino lo que estamos tomando la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que estamos bebiendo, no es vino. Tenga alcohol o no tenga alcohol, no es vino, es la sangre de Cristo. No necesitamos poner el vino en el fuego para que se evapore el alcohol, porque no es vino lo que estamos tomando, es la sangre de Cristo. ¿Entiende, hermano? Si nosotros participamos y vemos un pan, gracias a Dios, ahora voy a poder comer un pedacito de pan. No, no es así. Es el cuerpo, es un pedazo del cuerpo de Cristo. Y cuando bebo de la copa voy a tomar un poquito de vino. No, es la sangre de Cristo. ¿No? Es decir, cuando digo que estoy tomando de la sangre de Cristo, estoy diciendo que estoy bebiendo de su vida, porque la vida está en la sangre. Estoy viviendo de su vida de impecabilidad, de su vida perfecta, de su vida de obediencia, de su vida de rendida, ¿no? De su vida que Él no hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad de Dios. Estoy bebiendo de su vida. No puedo decir que estoy bebiendo vino. Si yo digo que estoy bebiendo vino, que no es vino, eso es la sangre de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es la sangre de Cristo. Entonces, si yo digo que es vino, entonces no estoy participando de la mesa del Señor. Estoy participando de otra cosa. Por eso, el justo por la fe vivirá. Sin fe no podemos agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 4:12. No podemos agradar a Dios. Para nosotros no es vino, sino que es la sangre de Cristo, lo que nosotros bebemos. Esa sangre que fue derramada por nosotros, para que nosotros alcancemos la justificación, para que nosotros alcancemos todos los privilegios que hoy gozamos. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió para que nosotros pudiéramos tener parte. Nosotros vamos avanzando en años y cada vez que avanzamos en años sentimos los pasos de la muerte, de nuestra muerte física, digamos, de la muerte de nuestro cuerpo, pero sabemos que nosotros no vamos a morir porque la sangre de Jesucristo, ¿no? Por medio de esa sangre nosotros hemos recibido la vida eterna. Nuestro espíritu y nuestra alma no van a morir. Tenemos una esperanza. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieras de esta copa, no dice de este vino, dice de esta copa que contiene la sangre de Cristo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque dice en el capítulo 10, 16, creo que dice. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. ¿No es la comunión con la sangre de Cristo? ¿O estamos teniendo comunión con alguna marca de vino Calvet, champiñón, no sé cómo se llama esa marca, creo que champiñón es un pescado, disculpen hermano, o tinto, o no sé, toro? No, mejor vamos a comprar toro, no, mejor vamos a comprar el más caro. No estamos tomando vino, hermanos, no es vino lo que se toma, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. No es ninguna marca de vino. No importa si es caro o es barato. No importa si es de buena calidad o de pésima calidad. No, yo quiero un vinito más dulzón. Le voy a poner un poquito de azúcar para que sea más dulzón, más rico a mi paladar. No es eso lo que estamos participando, hermano. Estamos participando de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, porque dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo.
Es el cuerpo de Cristo lo que estamos participando. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros comemos del cuerpo de Cristo, estamos diciendo que tenemos comunión con Cristo, que es la cabeza, y que tenemos comunión los unos con los otros. Nosotros cuando participamos del cuerpo de Cristo, no podemos estar enemistados con ningún hermano, ninguna hermana. No podemos estar enemistados, porque el estar enemistado, eso me incapacita a mí para participar de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque al estar enemistado con una hermana o con un hermano, a mí me inhabilita para participar de la mesa del Señor. Eso es lo único que me puede inhabilitar para participar de la mesa del Señor. Por eso, dice más abajo, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa indignamente. ¿Qué significa beber del pan indignamente? Significa estar enemistado con algún miembro del cuerpo de Cristo, estar dividido. Eso es participar indignamente del pan. Y o bebiere de la copa del Señor indignamente, beber de la copa del Señor indignamente significa tomar vino, por ejemplo. Y también estar dividido de algún hermano. Nosotros no tomamos vino, nosotros tomamos la sangre preciosa del Señor Jesucristo, la sangre preciosa de nuestro amado Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos haga atender más este misterio. Este es un misterio revelado, pero tenemos que ser iluminados más en esto de participar de la mesa del Señor. Participar de la mesa del Señor es algo maravilloso, precioso para nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? No lo tomemos tan a la ligera. Usted cuando toma esa copa en sus manos, usted tendría que temblar, ¿no? Tendría que agradecer y decir, Señor, gracias por esta sangre que tú has derramado por mí en la cruz del Calvario. ¿No? Pero desgraciadamente no se entiende y se toma livianamente. Ahora, de manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado de la muerte de Cristo. Será culpado. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que crucificó al Señor? ¿Qué es lo que crucificó? El pecado. No, por causa del pecado Cristo fue a la cruz. Y es un pecado, ¿no? Creer que lo que uno está participando es vino, y es un pecado creer que lo que está participando es pan. Es un pecado. Y es tomar indignamente el cuerpo de Cristo. Es pecado estar dividido con el hermano. Es pecado estar dividido con la hermana, estar enemistado con la hermana, el hermano. Y no solamente de nuestra congregación, sino de cualquier congregación. Nosotros tenemos que tener comunión con cualquier hermano, sea quien sea. Nosotros tenemos que tener comunión con él. Por el solo hecho de que es un hijo de Dios, que es salvado. Por tanto, dice, pruébese cada uno, ¿no? Y acá está hablando de la conciencia de la persona. Podríamos leer ahí en 2 de Corintios 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Probaos a vosotros mismos antes de tomar la mesa del Señor. ¿Tengo comunión yo con todos los hermanos? ¿Estoy enemistado con algún hermano? ¿He pensado mal de una hermana, de algún hermano? ¿Tengo en mi corazón sentimiento de rencor, de amargura contra una hermana o un hermano? Entonces no puedo participar. Tengo que reconciliarme primeramente con mi hermano. Tengo que ir a pedirle perdón a mi hermana, a mi hermano, y después poder participar dignamente. Dignamente. Porque si no seré culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese usted, no es poca cosa eso, hermano, no es poca cosa. Me gustaría que analicen este versículo que dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que eso trae consecuencia. Participar de la mesa del Señor indignamente trae consecuencia.
Porque, ¿qué dice? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? Significa que el cuerpo es uno, que somos uno y que no podemos estar divididos. Discernir el cuerpo de Cristo significa tomar a Cristo como la cabeza. Y mi comunión es con Cristo, mi Señor, y con Dios el Padre. Si yo no tengo comunión con Cristo, no tengo comunión con el Padre, tengo comunión con la carne y con el mundo, no puedo participar de la mesa del Señor porque lo estaría haciendo indignamente. Entonces, para poder participar de la mesa del Señor, tengo que ponerme a cuenta. Bueno, pero participar de la mesa del Señor trae consecuencias. Aquel que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio, ¿no? Es decir, contagio, juicio, come y bebe para sí. Ahora, ¿de qué manera? Por lo cual hay muchos enfermos, hay muchos que se enferman físicamente y espiritualmente, muchos debilitados. Fíjese, cuando aquel que toma dignamente no se debilita, se fortalece tomando la mesa del Señor, pero aquel que la toma indignamente se debilita, ¿no? Hay muchos que están enfermos, pero la mesa del Señor no produce enfermedad. La mesa del Señor, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo produce salud, vigorosidad, fuerza, fortaleza produce participar de la mesa del Señor. Al contrario, las enfermedades se tienen que ir de nuestro cuerpo humano cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero sin embargo, muchos participan de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo y se enferman. Y no solamente que se enferman, sino se debilitan. Y muchos se enferman de muerte. Hay que tener mucho cuidado. Participar de la mesa del Señor indignamente puede ocasionarnos la muerte física por alguna enfermedad que se manifiesta en nuestro cuerpo humano. Ahora, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya muchos están ahí sin vida, sin conciencia, no sin vida, sin conciencia, ¿no?, de lo que ellos son realmente, ¿no? Bueno, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, si pues nos examinamos, nosotros tenemos que examinarnos antes de participar de la mesa del Señor, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiere decir que somos juzgados. Somos juzgados. ¿Por quién? Por el Señor. Somos juzgados por el Señor cuando participamos de la mesa del Señor. Entonces tenemos que tomarla dignamente, que el Señor me ayude primeramente a mí, a tomar la mesa del Señor dignamente. No seríamos juzgados, pero también somos juzgados por nuestra propia conciencia. Y nuestra conciencia es activada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos está acusando que no somos dignos de participar de la mesa del Señor. Nos está golpeando, nuestra conciencia nos está golpeando acá en nuestra alma. Nos está golpeando, no participe, no estás en condiciones de participar. Reconciliate con tu hermano, reconciliate con tu hermana. ¿Por qué no mi conciencia me acusa si yo estoy bien con todo el mundo? No, porque vos estás participando del pan y estás participando del vino y vos no tenés que pensar así, vos tenés que pensar que es el cuerpo de Cristo y que es la sangre de Cristo a la cual vos estás participando. ¿Entiende, hermano? Entonces la conciencia empieza a trabajar. La conciencia también trabaja. Dice, mas siendo juzgado por el Señor y por nuestra propia conciencia, somos castigados por el Señor. Fíjese, somos castigados. Acá tendríamos que, disculpe, lo voy a buscar, no encontré la palabra griega para castigar. Somos castigados. Lo voy a leer en la versión antigua. Estamos leyendo 11, 30, 32. 11, 32 dice así. En la versión, mas siendo juzgados somos castigados, dice la misma palabra.
somos castigados del Señor. Ahí en Hebreos 12, 12, 7 al 10 podíamos leer, a ver qué nos trae, si nos trae alguna, alguna claridad. Hebreos 12, 7 al 10. Dice, si sufrís el castigo, Dios os presenta como hijo. ¿Vio? Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos, no hijos. Y acá hay mucho para averiguar, ese trabajo se lo dejo a ustedes, yo también lo voy a averiguar. ¿Qué significa ser castigado por el Señor? Entonces, para que no seáis condenados, es decir, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Vio? El castigo evita la condenación. Fíjese, el castigo evita la condenación. Es decir, la corrección, la instrucción que Dios nos va dando a nosotros no es agradable. Porque nuestros padres nos castigaban y nosotros los respetábamos. ¿Cuánto más respetaremos al Padre, al Dios Todopoderoso, por el castigo que nos da? Tenemos que examinarnos. ¿Por qué estaré pasando por esta situación? Ah, claro, tomé la mesa del Señor. ¿Cómo tomé la mesa del Señor? ¿Dignamente o indignamente? Bueno, usted examínese a usted mismo. Veamos lo que su conciencia dice. Así que hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperarnos unos a otros. Quiere decir que lo tenemos que hacer todos juntos. Y eso es lo que hacemos. Uno tiene el pan y espera que todos tengamos, perdón, ya me equivoqué en la expresión. Uno tiene parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos parte del cuerpo de Cristo y todos participamos juntos. Uno participa de la copa del Señor, nosotros participamos todos de la misma copa y participamos todos, no al mismo momento, pero participamos todos juntos. Gloria al nombre del Señor. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre de comer un pedazo de pan o de tomarse un poco de vino, que no es pecado tomar vino, como hay muchos que lo consideran, no es pecado tomar vino, ¿no? Pecado es emborracharse. Nosotros no tomamos vino por amor a los hermanos que vienen de la borrachera, no de aquellos que fueron bebedores. Entonces, por amor a los hermanos no tomamos vino. Pero el tomar un vaso de vino no me condena, ni peco contra Dios por eso. Eso es así. Usted mire la palabra de Dios y Jesús tomaba vino. Lo dice claramente la Escritura, los 4 evangelios, que Jesús tomaba vino. Pero nunca dijo que Jesús se emborrachó. Pero bueno, ese es otro tema. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reúna para juicio. ¿Vio? No podemos reunirnos para juicio. Las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, fíjese, amados del Señor, ¿no? Es terrible poder tomar o participar de la mesa del Señor indignamente. ¿Se da cuenta lo que es participar de la mesa del Señor indignamente? ¿Se da cuenta lo que es? Es algo terrible. Es algo que no queremos experimentar nunca más. Ahora entendemos por qué muchas veces estuvimos enfermos, porque muchas veces estuvimos debilitados. ¿Cuántas veces hemos participado de la mesa del Señor indignamente? Entonces, ¿la consecuencia cuál fue? Estuvimos enfermos, estuvimos debilitados y estuvimos durmiendo. Y gracias al Señor porque el Señor nos castigó, nos disciplinó, nos instruyó, nos hizo entender, ¿no? Entonces ahora podemos participar de la mesa del Señor. Podemos participar de la sangre y del cuerpo de Cristo. ¿No le parece algo precioso y maravilloso, hermano amado? La próxima vez que nos veamos, lo primero que vamos a
No que cuando estemos culto presencial, lo primero que vamos a hacer, vamos a participar de la mesa del Señor. Y ese día va a tener que ser un día de mucho gozo, de mucho júbilo, porque ahora estamos entendiendo, pero usted lo puede entender mucho más todavía. Cuando usted va de rodillas al Señor, Señor, yo quiero entender mucho más lo que el pastor habló. Yo quiero entenderlo mucho más, quiero que tú me lo hagas entender, Señor. El pastor lo explicó y lo entendí, pero necesito que tú me lo reveles. ¿Te das cuenta? Eso es depender del Señor. Eso es depender del Espíritu Santo. Yo necesito edificar a otros hermanos, Señor. Necesito edificarlos. Pero no puedo edificarlos si no entiendo bien tu palabra, si no soy enseñado por ti, si no soy instruido por ti. Ayúdame, Señor. Y entonces el Señor, ¿se podrá negar el Señor? ¿Qué dice Santiago? Aquel que tiene falta de sabiduría, vamos a leerlo, hermano. Santiago capítulo 1. Dice, si usted me puede ayudar con el versículo. Capítulo 1, 5, ¿verdad, hermano? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saliere, y le será dada, no mezquina. ¿Vio? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿se da cuenta, hermano? Y necesitamos la sabiduría para predicar, para edificar. Necesitamos la sabiduría para edificar. Y la sabiduría es Cristo, ¿no? Bueno, gloria en nombre del Señor. Espero que usted se haya gozado de esta palabra, hermano. Que usted pueda deleitarse en esta palabra. Escuche el mensaje. Compártalo con otros hermanos. Compártalo en donde usted pueda, compártalo. Y va a ser de mucha bendición a muchos hermanos que lo van a escuchar. Todo sea para extender este mensaje de gracia. Todo sea para extender esta gracia maravillosa, porque acá entra mucho la gracia. ¿Dónde entra la gracia? En el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. No, es que por su gracia, no, nosotros pudimos no entender todas estas cosas. No, dice que la gracia se nos fue dada para la obediencia a la fe, no, en todas las naciones. Por eso, hermanos amados, adelante, a no desmayar. Estamos siendo fortalecidos por la palabra del Señor. Estamos siendo fortalecidos por el Verbo hecho carne y hecho el Espíritu vivificante. Así que adelante, hermanos, con ánimo, no pensemos en cosas negativas, levantemos el escudo de la fe, vayamos en contra de todo aquello que está oponiéndose, vayamos en contra del virus, vayamos en contra de los enfermos que están en los hospitales, vayamos en contra de aquellos que se oponen, vayamos en contra del diablo y vayamos en contra de los demonios, de los principales, sus potestades, con el Verbo hecho carne, hecho el Espíritu vivificante, y con esta gracia preciosa y maravillosa. Les abrazo en el amor del Señor. No se olviden nunca de orar por mí. Necesito que ustedes oren por mí. Yo estoy orando por ustedes, hermanos amados. Les abrazo en el amor del Señor. Hagamos una oración y bueno, y mañana de 18 a 20 horas estamos nuevamente reunidos, hermano. Sabe que cualquiera que quiera venir a visitarme, a conversar, a charlar, están abiertas las puertas. Siempre tomamos los recaudos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra preciosa, maravillosa, toda poderosa. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por el entendimiento que tú nos vas dando cada día. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has dejado tu cuerpo y tu sangre para que nosotros podamos compartir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, amados.